gustaría, y creo que en aras de que no parezca esto, no sea un diálogo muy rígido, les he pedido a cada uno que dé los puntos de vista de este documento, porque para nosotros es uno de los temas más importantes, o más bien ausentes, inclusive ausentes en lo que estamos nosotros viendo, en el pulso que estamos teniendo por parte de la Cámara de Diputados, de un trabajo que venimos haciendo de seguimiento junto con Fundar a la reforma, una vez más a la reforma a la Ley Federal. Con la multiplicidad de órganos intérpretes que tenemos del derecho a acceso a la información, los órganos reguladores, lo que tenemos propiamente es vamos a ponerle así, un escenario variopinto de las más sofisticadas y de las más decadentes ocurrencias a propósito de qué sí y qué no es el derecho a acceso a la información. El cuadro es fabuloso, es didáctico, pone, ¿no?, le da a uno un portazo en la cara de cómo se están comportando las dependencias, y está precedido de una prosa muy ordenada, muy elocuente, muy articulada, pero después no hay un ejercicio que cruce justo esa evidencia. Pues, tienen las tablas y tienen las características. Uno identifica perfectamente a la función pública como uno de los agentes que no está entregando la información, ¿no? O sea, función pública tendría que entregar la información, y función pública es la que tendría que sancionar a quienes no entregan la información, y función pública no la está entregando. Entonces, pues tenemos el problema del perro que se persigue la cola, o más bien del perro que no persigue a nadie. En primer lugar, creo que sí trae o plantea o pone sobre la mesa varios puntos que son muy plausibles. El tema de sanciones, particularmente por lo que hace a nuestra Constitución, como lo señala ahí en la descripción histórica, de 2007 acá han pasado 3 años, tenemos una reforma constitucional cuyo objeto fue particularmente establecer principios y bases en materia de acceso a información y protección de datos. Y creo que sí es también muy rescatable el que se pueda plantear que un principio constitucional, como puede ser el de máxima publicidad, gratuidad, el de no acreditar interés jurídico para solicitar información y recibirla, creo que todos ellos requerirían sí verse reflejados, por supuesto actualizar la ley de transparencia, en el sentido de generar una infracción administrativa, y que incluso podríamos llegar al grado de modularlas. ¿En qué sentido? De poner incluso que sea grave o no grave, dependiendo del tipo de, digamos, de situación jurídica que se está vulnerando. La cuestión interesante del artículo en este punto es ponerlo en ley. ¿Por qué? Porque, digamos, no es que el IFAI no tenga hoy en día las herramientas para hacer pruebas de daño o pruebas de interés público, todavía más, ¿no? Lo hace en un ejercicio de interpretación, pero el hecho de que esté en la ley obliga a que los otros órganos, que tanto no haya un solo órgano para todo el poder público, pues a que se apliquen también estas pruebas de daño y de interés público, en los casos que haya necesidad de ello, en todos los sujetos obligados de la ley, y a que los haga efectivos el órgano garante en cada uno de ellos. Con respecto a las sanciones, que es la parte medular de este texto, que me parece muy relevante y muy interesante, esta discrepancia en las respuestas entre función pública y el mismo IFAI. Esto de por sí habla de una falta de coordinación entre estas dos instituciones, del IFAI y la función pública. Deberían tener, bueno, igual sí tienen, pero por lo menos este es un indicador que quizás no es tan funcional, pues una mesa de intercambio de información y de seguimiento de casos casi semanalmente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay una estructura de sanciones que incentiva hacia la opacidad, sobre todo dado la interpretación burocrática y minimalista que tenemos los servidores públicos de México del principio de legalidad. El principio de legalidad demasiadas veces se interpreta como un pretexto para no actuar. Es la actitud típica del burócrata de ventanilla que dice: no, pues te faltó, tenía que ser carta en lugar de oficio, entonces no te puedo recibir tu solicitud, o la firma está del lado, pero no tiene que ser por este lado. O sea, usar la ley como un pretexto para no actuar, cuando realmente el principio de la legalidad debería ser tener la ley como un pretexto para sí actuar y cumplir con las funciones constitucionales. Y este régimen de sanciones empuja hacia el otro, consolida una lógica burocrática que ya existe entre los funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo Federal, por lo menos, y esto sí es grave y sí explica en gran medida este atorón que tenemos en materia
transparencia. Yo creo que sí sería un punto importante para tomar en cuenta en la reforma, en la modificación de la minuta del Senado que actualmente estamos discutiendo en la Cámara de Diputados.